has alcanzado el punto más alto del planeta. Check record. Bienvenido a la cima del Everest, donde solo importa lo que eres y lo que quieras compartir con todos nosotros. Programa dirigido y presentado por Xavi T. Vargas, con la colaboración de Pedro Alcubilla. No es oro todo lo que reluce. La esencia de la divulgación implica una rigurosa exigencia, y ese rigor hay que buscarlo en auténticos especialistas. Nuestra tarea en este caso nos sumerge en un campo muy específico del que todos formamos parte. Bienvenidos a vuestra cima, la cima del Everest. Nuestro invitado de hoy nos acompañará en una apasionante expedición por el mundo de la física que no nos podemos perder. Agradecimientos a mis compañeros que hacen posible este programa. Ellos son Pedro Alcubilla, Victoria Blasco y otros cuantos que, como siempre, desde aquí os están saludando. Nuestras vías de contacto serán el email lacimadelEverest, todo junto, @gmail.com, y el muro del Facebook. Entráis en la comunidad y por ahí nos buscáis como La Cima del Everest. Recordad que vamos a sortear un ejemplar de la revista tecnológica científica Cómo Funciona, así que mandarnos un email con vuestras opiniones o sugerencias y en 2 semanas diremos el ganador. ¿Preparados? Empezamos la aventura. Prepárate para adentrarte en los confines de la vida. No basta con alcanzar la sabiduría, es necesario saber utilizarla. En esta edición vamos a tener como invitado a Eduardo Martín Martínez, doctor en Ciencias Físicas, especializado en información cuántica relativista. Nos hará una introducción precisa y aclaratoria de las teorías y conceptos de la física en la actualidad, muchas veces incorrectamente explicados en los medios. Nos informará de primera mano acerca de las últimas noticias referentes a la superación de la velocidad de la luz en el acelerador de partículas, que está causando un gran revuelo en la comunidad científica. Asimismo, Eduardo nos invitará a adentrarnos en el mundo de la física, con la curiosidad como factor primordial antes que el ser científico.
Hoy nos acompaña el doctor Eduardo Martín Martínez en una apasionante expedición por diferentes conceptos de la ciencia. Doctor en físicas por la UCM, Universidad Complutense de Madrid. Y fuiste el primero en tu promoción, ¿no? No exactamente. El primero de promoción no. Lo que ocurre es que en el currículum aparece la nota traspasada a los estándares ingleses. Sí. Y en los estándares ingleses mi nota es unos first class. Pero en mi promoción había otro alumno, que era un crack, que lo voy a decir desde aquí, que es David Illanes, que además se va a doctorar dentro de poquito también, y que le mando un saludo cariñoso, que es un amigo, y que ese es un auténtico crack que trabaja en temas de física estadística. Bueno, habéis escuchado, Eduardo Martín Martínez va a estar con nosotros en esta edición. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? Gracias por concedernos estos minutos. Recién doctorado en información cuántica relativista, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Nos vas a explicar un poquito también qué quiere decir? Sí, sin problema. Yo, así muy rápidamente, esa información cuántica relativista, lo que ocurre es que es un campo muy multidisciplinar, ¿no? Entonces tendríamos que ponernos a explicar cada uno de los ingredientes, pero así muy a grandes rasgos es justamente la intersección de la información cuántica, el campo de información cuántica, en el cual se está estudiando cómo procesar, cómo manejar, cómo entender la información en términos cuánticos, en lugar de los términos clásicos que se han tenido hasta ahora de información. Por ejemplo, tú puedes reducir cualquier fragmento clásico de información a bits, a secuencias de unos y ceros. Cuando nos vamos al mundo cuántico, esa limitación de unos y ceros ya no es tan clara. En el mundo cuántico, los estados físicos de los observables pueden tener un valor definido, como 0, como 1, o pueden no tenerlo. Pueden ser a la vez ceros y unos con distinta proporción, y de tal manera que cuando alguien va a medir tiene cierta probabilidad de obtener un 0, cierta probabilidad de obtener un 1, pero si no realiza ninguna medida, ese estado no es ni 0 ni 1, sino todo lo contrario, ¿no? Es una superposición de 0 y 1 que no tiene un valor definido, ¿no? Entonces, eso permite un montón de cosas. En información cuántica hay muchos casos famosos. Por ejemplo, habréis oído probablemente hablar de ordenadores cuánticos. Sí, eso es. Que hay una eminencia que ha estado nominado al Premio Nobel español, sería el primer Nobel de Física español, que es el profesor Ignacio Cirac, que es ahora el director del Instituto Max Planck de óptica cuántica en Múnich. Has dicho Ignacio Cirac. Ignacio Cirac, eso es. Ignacio Cirac es probablemente, si alguien nombrara las 5 mayores autoridades en información cuántica del mundo, estaría él, y 3 de ellas serían colaboradores suyos. Y pues información cuántica básicamente se llama a computación cuántica, sobre todo, se llama a los esfuerzos que se hacen en utilizar las leyes de la mecánica cuántica para sacar ventajas sobre lo que hacen los ordenadores clásicos como este que tenemos aquí en la mesa, ¿no? O sea, básicamente en el mundo clásico, digámoslo así, en los ordenadores que hemos tenido hasta ahora, que por cierto no podrían existir sin la física cuántica tampoco. El transistor, no se podría haber llegado al transistor como lo tenemos sin física cuántica, ¿no? Pero lo que ocurre en un ordenador es muy parecido a lo que ocurre en un taller de electrónica normal y corriente. Tú tienes electrónica, lo único que es mucho más complicado. Sí. El nivel de complejidad es mayor. Pero ahí tienes circuitos integrados que tienen cierto comportamiento que a lo mejor se debe a leyes cuánticas, pero eso no le interesa a un ingeniero. Un ingeniero dice: tengo un transistor, este transistor le meto una caída de potencial aquí, voy a sacar otra caída de potencial aquí, y yo puedo codificar información, puedo llevar información con ello, una señal digitalizada, una señal analógica a veces, otra vez digitalizada, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tecnología ha ido avanzando muy rápido, como sabéis. Los ordenadores la potencia computacional de los ordenadores clásicos ha ido creciendo exponencialmente hasta ahora. Todavía sigue cumpliendo eso de que cada 12 meses aproximadamente se duplica la potencia de los ordenadores. Sí, el teorema de Newman era... no es un teorema, ¿no? Porque no hay una demostración. Claro. Es una ley empírica, ¿no? Sí, que decía... Es la ley de Moore. La ley de Moore. Que no estoy seguro si es el nombre, Claro. Eso lo podemos mirar ahora mismo, que es otra de las cosas buenas. Pero la cuestión es que cuando está al nivel que tenemos actualmente la tecnología, los circuitos integrados en los microprocesadores tienen conductores que están a una distancia del orden de los 40 nanómetros. Yeah. Están tan cerca que ocurren efectos cuánticos, ¿de acuerdo? Los diseñadores de ordenadores, como son modelos clásicos, no quieren ir a hablar de efectos cuánticos, porque eso lo que hacen es meterles ruido a ellos. Nanómetro, perdona, Eduardo, es 10 a la menos 9, ¿puede ser? Exactamente, 10 a la menos 9 metros. Un nanómetro es una escala, lo que llamamos en física microscópico. La gente normalmente está más familiarizada con lo que
se dice microscópico, por ejemplo, en biología, ¿no? Claro. Una escala de micras, una escala a nivel de las células, glóbulos rojos, glóbulos blancos. Para nosotros, en la física, eso todavía sería macroscópico para nosotros. Fíjate. Nosotros empezamos a llamar microscópico cuando las leyes de la mecánica cuántica empiezan a dominar los comportamientos. Sí. Entonces, por ejemplo, por debajo de la longitud de onda de la luz, que es del orden de la más pequeñita, 430 nanómetros, Sí. por ahí empezamos a hablar de régimen microscópico, ¿de acuerdo? O sea, una micra, que es el tamaño típico de lo que llaman microscópico en biología, por ejemplo, Sí. la milésima parte de una micra es lo que llamamos un nanómetro. A partir de ahí, los fenómenos cuánticos empiezan a ser muy manifiestos, ¿de acuerdo? Entonces, en la época actual, cuando empiezan a diseñar microchips, tienen que contar con gente que sepa física cuántica. ¿Por qué? Porque hay un efecto muy famoso en física cuántica que se llama el efecto túnel, que básicamente es el efecto de penetración de barrera. Muy rápido, que no quiero desviarme demasiado más. No, tranquilo. No, está bien. Clásicamente es que, claro, son demasiados conceptos información. apilados unos sobre otros, ¿no? Eso es. Cuando clásicamente tiras una pelota contra una puerta, tienes dos opciones, ¿eh? Una pelota maciza, ¿eh? Ajá. Que la pelota lleve suficiente energía para romper la puerta y entonces la rompe, o que no, si no la tiene rebota. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. La puerta es ideal, no se abolla, ¿de acuerdo? Entonces, o te la devuelve o la rompe. En mecánica cuántica eso no es así ya nunca más, ¿no? Tienes una pelotita que la tiras con menos energía de la que tiene la puerta y hay una parte de la pelota que rebota y otra parte de la pelota que traspasa la puerta. Eso se llama efecto túnel, ¿de acuerdo? ¿La puerta absorbe parte de esa energía? Vamos a suponer que la puerta no se queda en nada. Eso es lo que digo, una puerta rígida. La puerta no se queda en nada de esa energía. Lo que ocurre es que la probabilidad de encontrar la pelota, cuando hablamos de mecánica cuántica, empezamos a hablar ya no hablamos de la pelota hasta aquí, hablamos de la pelota la vamos a encontrar aquí con cierta probabilidad. Es una teoría probabilística, ¿de Sí. acuerdo? Pocas veces en mecánica cuántica se pueden hacer afirmaciones con probabilidad 1, afirmaciones absolutas. Normalmente tienes superposiciones, esto es distribuciones de probabilidad, Sí. de que ocurra una cosa o que ocurra otra, ¿no? Ajá. Entonces, una pelota que normalmente tienes una probabilidad 1 de encontrarla a este lado de la puerta, tú la lanzas contra la puerta y ves cómo la distribución de probabilidad de encontrar la pelota, lo más probable que pase es que rebote. Sí. ¿Vale? Eso es cuando tú mides, vamos a ver, 999.999 veces de cada millón, tú vas a medir y vas a encontrar que la pelota ha rebotado. Pero una de esas veces vas a encontrar que la pelota ha traspasado la puerta, sin romperla y sin abrirla, ¿de acuerdo? Eso que suena así como... Es un poquito Fantasmagórico. casi como el experimento Filadelfia, ¿no? Que decían. Sí, pero no, diferente. O sea, no, Un poquito diferente. yo no diría que es parecido. Lo que ocurre aquí es que la evolución de los estados cuánticos, ¿de acuerdo? Cuando tienes una puerta, una barrera de potencial, que llamamos en física, la evolución temporal hace que el estado cuántico de la pelota, parte del estado cuántico de la pelota traspase la puerta, decaiga exponencialmente, o sea, decae muy rápido dentro de la puerta, pero si la puerta es suficientemente fina, hay una parte que va a pasar al otro lado. Eso es la base del microscopio electrónico de efecto túnel, por ejemplo. El microscopio electrónico que se ha visto muchas en televisión, que hacen fotos de los átomos, Sí. que es como alucinante, ¿no? Porque Sí. con luz no podrías hacerlo. Un átomo tiene un tamaño típico del orden de los Armstrongs, que son 10 a la menos 10 metros, o sea, casi, o sea, la centésima parte de un billón de veces más pequeño que un metro, ¿no? Ese es el tamaño típico de átomos. Entonces, la luz más pequeña que hay es luz visible, es la luz violeta, ¿de acuerdo? Pues la luz violeta tiene una longitud de onda, o sea, puede ver cosas, la luz ve cosas de como muy poco 430 nanómetros. Entonces, a nivel de atómico no puede llegar la luz. Con luz, por mucho que pongas lentes, nunca vas a ver átomos con luz. Lo que hace este microscopio electrónico es colocar una sonda muy cerca de la estructura atómica de un material, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un átomo que sobresale, el vacío que hay entre el átomo y la sonda, un electrón no podría saltar, ¿de acuerdo? No tiene energía para saltar. Esto es un aislante y no tiene energía para romper el aislante, con lo cual el electrón no va a saltar a la sonda nunca. Bueno, pues eso es una barrera como una puerta. Es lo mismo exactamente. En física sería como una puerta, ¿de acuerdo? Entonces, sí que ocurre que clásicamente nunca ocurriría. Si consideramos la física clásica, las ecuaciones de Maxwell, el electromagnetismo que conocíamos hasta el siglo XIX y principio del siglo XX, nunca podría un electrón pasar a esa sonda. Pero si la distancia es suficientemente pequeña, hay una probabilidad muy pequeña, muy pequeña, de que un electrón tunelee, o sea, atraviese esa barrera, esa puerta sin romperla y pase la sonda y genere un diferencial de carga que un sensor muy sensible va a detectar una diferencia de potencial, ¿de acuerdo? Entonces, el número de electrones que pasan es función directa de la distancia y muy sensible. Entonces, eso te va diciendo, dependiendo del potencial que tienes, cuánto de cerca estás del átomo.